Manuel Aristarán, ingeniero programador, trabajó en sitios web, algoritmos de recomendación, en sistema de logística, herramientas para datos públicos y software de satélites. En el 2010 desarrolló el gasto público bahiense y por esa plataforma ganó un premio por la innovación relacionada a los datos del municipio de Bahía Blanca. Actualmente vive en Bahía Blanca con su familia y bueno, es un honor tenerte, Manuel. Te paso la palabra y si me faltó algo en la presentación podés agregarlo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Nico, muchas gracias a todos y todas los que están acá. Eh, para mí es un placer compartir esto, contarles lo que hago y lo que hice en el campo de aplicar herramientas tecnológicas de información al campo de la publicidad de los actos de gobierno. Eh, estuve haciendo, digamos, las primeras cosas que hice en este campo fueron hace 10 años más o menos. El gasto público bahiense fue hecho en 2010, así que exactamente 10 años. Y estuve haciendo un poco de arqueología en mis archivos y bueno, encontré algunas presentaciones que podría usar. Bueno, como les decía, voy a contar un poco de dónde vengo y cómo empecé en estas cuestiones y el camino y algunas cosas que se me ocurren en el medio. Esto es una foto de la primera versión de Gasto Público Bahiense, tal como se veía en el año 2010. Gasto Público Bahiense se lanzó en julio de 2010. Fue una iniciativa que me dio personalmente y profesionalmente muchas más cosas de las que me podría haber imaginado en mis sueños más delirantes. O sea, no me imaginé que todo lo que iba a pasar a partir de la publicación de este proyecto, que lo empecé, siempre lo cuento, por una palabra que quizás conozcan que se llama procrastinación, que es básicamente hacer algo para evitar hacer otra cosa que tenés que hacer. Entonces yo soy, como mucha gente, un gran procrastinador y entonces estaba en ese momento trabajando en un proyecto que me aburría mucho, la verdad, entonces me puse a hacer esto. Si mal no recuerdo, motivado por una nota del medio que en ese momento manejaba Sandra, que se llamaba Solo Local. En ese momento, justo en esa época, había unas órdenes de compra un poco turbias que estaba emitiendo Weyland, que era secretario de Cultura en ese momento. Entonces Sandra me parece que linkeó al sitio web de la municipalidad, donde publicaban las órdenes de compra, que es ese que está ahí. Esa es la antiquísima versión del sitio web de compras de la municipalidad. Estos son capturas de pantalla que tomé en esa época y bueno, que guardé porque soy medio un obsesivo de mi archivo personal. Pero bueno, ahí está eso. Eso es lo que tenía la municipalidad en ese momento. La municipalidad, acá tiro un pie de página, llegó a eso, pero digamos, eso es la mínima expresión de lo que supo tener la municipalidad a principios de la década de los 2000. La Municipalidad de Bahía Blanca, siempre lo digo también y lo destaco, fue pionera en publicación de información fiscal online a nivel mundial. O sea, en el momento que Bahía Blanca empezó a publicar información en Internet de sus cuentas, de su contabilidad y de sus finanzas, muy pocas ciudades en el mundo lo hacían. Eh, Todo esto yo lo investigué y estuve haciendo un poco de historia cuando hice mi tesis de maestría que tuvo que ver en estas cosas, con estas cosas. Y encontré muy pocos antecedentes de ciudades que hayan tenido lo que tuvo Bahía, si mal no recuerdo, alrededor del año 2002 o por ahí, 2001, donde la internet era primitiva en todo el mundo, en particular en Argentina, pero Bahía ya lo tenía. Entonces, creo que Sandra había linkeado este sitio y yo me enteré, gracias a Sandra, que existía este sitio y obviamente este sitio era muy deficitario, era muy malo, digamos, era muy difícil obtener información o conocimiento, mejor dicho, a partir de esta información. Si hoy en día al Estado, a cualquier Estado del mundo, le cuesta mucho construir un sitio web, imagínense hace 10 años, te le costaba todavía más. El Estado en general, esto es tema para otra charla larga, pero al Estado en general le cuesta mucho construir tecnología. Es algo que hay una discrepancia cultural muy fuerte en la manera en que trabaja el Estado
y en la manera que hay que trabajar para construir tecnología. Es muy difícil que el Estado haga buenos productos tecnológicos. Yo diría que es imposible. Entonces, básicamente tomando esa información, em, la metí en una base de datos que corría en un servidor que yo administraba y construí esta herramienta en pocos días, en una semana de trabajo. Era un sitio web muy simple en términos técnicos, que básicamente hacía estadísticas y agregaciones muy simples de esa información. Eran básicamente sumas. Mucha gente tenía la fantasía y la siguen teniendo de que gasto público bahiense era una herramienta muy sofisticada, y la realidad es que no. O sea, hacía mucho menos de lo que se puede hacer con un Excel. Digamos, eran sumas, nada más. Solamente que sumas categorizadas. Vos podías ver los gastos por proveedor, por repartición, eh, y demás. Y tenía algunas cosas que después me di cuenta que fueron importantes para su relevancia, que es que resumía en texto algunos hechos que estaban contenidos en esa información. Por ejemplo, el encabezado, que ahí decía, por ejemplo, en lo que va del año 2010, la Municipalidad de Bahía gastó 28 millones de pesos. Si uno entraba a un proveedor, decía, en lo que va del año 2010, a tal proveedor se le emitieron órdenes de compra por tanta plata. 28 millones de pesos de hace 10 años, ¿no? Esa es una cifra medio irrisoria para hoy. Pero bueno, esto salió y siempre digo también que me explotó en la cara. Ya, yo no esperaba la relevancia que cobró gasto público bahiense, gracias a Sandra también, que fue una de las primeras que, digamos, se hicieron eco de esto. Em, Ya que hablamos de pauta, acá también encontré, mirando esta presentación, me acordé, esto es una nota de la revista, una revista que se llamaba Desafío Económico, que tomaron información que estaba en gasto público bahiense y ya hablaban de la pauta. Fíjense, digamos, hace 10 años. Esto era gobierno de Breinstein. En ese momento, el mayor beneficiario era la agencia Rex, ¿no? Que en ese momento me acuerdo que era, sí, ahí lo dice. 3 millones de pesos del año 2010 solamente a Rex. Después, digamos, lo que hizo que realmente cobre relevancia a gasto público bahiense fue que en ese momento era secretario de Hacienda, Ramiro Villalba, no le gustaba que exista gasto público bahiense, entonces mandó a poner un CAPTCHA, que son esas letras deformadas que se ven en los sitios web, y cuya finalidad es justamente evitar que en medios automáticos, como por ejemplo un programa, en particular el que yo hacía, que entraba todos los días al sitio y recababa esa información, tome los datos. Entonces yo me quejé, dije, no sé, me acuerdo, creo que en Twitter lo puse, pusieron un CAPTCHA, y entonces al otro día sale Villalba por televisión diciendo estas cosas, como que yo era un mentiroso, que estaba confundiéndome, que no sabía programar, que estaba robando información, que estaba enojado y bla, bla, bla. Eso lo toman muchísimos sitios, Fopea hace un pronunciamiento en favor de la libertad de expresión, sale en La Nación, sale en Perfil, sale en todos lados, explota de vuelta, se me va de las manos, pero bueno, hace que el sitio web cobre todavía más relevancia. Eso hizo, por ejemplo, que un diseñador que yo no conocía me mande un diseño nuevo para el sitio web. Yo no soy diseñador, yo hice lo que pude con la primera versión, pero bueno, me manda un nuevo diseño. Y gasto público bahiense ahora era mucho más lindo que antes, ¿no? Ahora era lindo, antes era feo, pero ahora era lindo. Entonces eso le dio más relevancia porque, bueno, una cosa que también quiero aclarar es que el gasto público bahiense, el código fuente, es decir, el motor, estuvo publicado desde el principio. Eso se llama software libre o software de fuente abierta. Digamos que cualquiera podía ver, si podía leer código de computadora, cómo funcionaba el gasto público bahiense, qué cuentas estaba haciendo, cómo mostraba la información, digamos, en el espíritu también de transparentar esa misma cuestión. Acá hay, bueno, ahí hay cosas, eso que decía, la nota que salió en La Nación, la nota el pronunciamiento que hizo Fopea. Eso fueron cosas que pasaron después, estas son notas del 2016, pero digamos, siempre, digamos, esto lo pongo para recalcar que a partir, digamos, de la creación de esto, los datos públicos empezaron a ser vistos con más detenimiento, digamos. Antes era ese sitio olvidado que creo que miraba a nadie más que Sandra, pero a partir de esto, digamos, me consta que Sandra entraba todos los días a mirar lo que pasaba ahí, pero a partir de esto, digamos, se empezó a
a mirar más de cerca todo esto. También, bueno, un poco lo que más me enorgullece del gasto público bonaerense es que impulsó un cambio real que fue en la gestión de Bevilacqua la creación de la Agencia de Gobierno Abierto e Innovación, que en ese momento dirigía Esteban Mirovsky. O sea, en colaboración con esa agencia, que fue la única vez que tuve colaboración con el Estado municipal, digamos, el resto de las administraciones, tanto la de Bernstein como la de Gay, digamos, fueron o lo ignoraron o fueron hostiles directamente a este tipo de cuestiones. Yo, digamos, quería probar una idea que era poder conectarme directamente a RAFAM, que es el sistema contable que usa en particular el municipio de Bahía Blanca y en general la gran mayoría de los partidos de la provincia de Buenos Aires. Creo que de 135 partidos, alrededor de 128 partidos usan este único sistema. Entonces, mi hipótesis de ingeniero era, bueno, ya que hay 128 copias de este sistema corriendo, ¿por qué no hacer un sistema que se conecte a cada RAFAM individual? Y de un tirón podemos tener 128 portales de información fiscal, municipal, ¿no? Eso lo hice desde mi inocencia de ingeniero, obviamente me choqué con la política, ¿no? Entonces, lo intenté muchísimo, de hecho fue una de las ideas rectoras de mi tesis de maestría. RAFAM es un sistema prehistórico, muy rústico, muy malo, digamos, yo lo estudié muy de cerca porque la gestión de Bevilacqua me dio acceso al RAFAM municipal para poder estudiarlo y poder generar un sistema que extraiga los datos de ahí y los republique de una manera ayornada y sobre todo reusable, para que cualquiera pueda bajar los datos crudos que están en esos sistemas y los pueda analizar y aparte poder visualizarlos. Esto es, bueno, lo que es la estructura de la base de datos de RAFAM, que es un delirio de complicada. Esto fue lo primero que hice con eso, el primer prototipo mientras estaba investigando estas cosas. Esto es un sistema que se llamó presupuesto abierto, que lo hice dentro del marco de mi tesis de maestría, pero apoyado con un subsidio que me dio la Agencia de Gobierno Abierto de ese momento. Entonces fue una primera exploración de decir, bueno, ya que tengo acceso directo a los datos de ejecución presupuestaria, ¿cómo los puedo mostrar? Mi tema de investigación en la facultad, donde hice mi posgrado, fue justamente herramientas de visualización de datos, en particular aplicadas a sistemas de información fiscal. Esta fue una de las primeras cosas que hice. También yo quería hacer un sistema general, entonces lo apliqué a datos, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, a los datos de la ciudad de Boston, que era donde vivía en ese momento, a los datos del presupuesto nacional de México, para explorar la hipótesis de que los datos presupuestarios son iguales en todo el mundo. Digamos, los presupuestos son iguales, más allá de que los ministerios sean diferentes, de que no sé, las finalidades y funciones sean diferentes, la estructura de datos de un presupuesto es idéntica, desde un club de fútbol hasta un gobierno nacional. Entonces, eso permite desarrollar una herramienta general para eso. Esto fue como la última iteración de todo esto dentro del contexto de mi tesis, que es un sistema que llamó SpendView, que era un sistema tomando ideas que aprendí en gasto público bahiense y que aprendí con presupuesto abierto, era cómo hacer un sistema que permita explorar un presupuesto de manera un poco más amigable. Entonces generaba texto, generaba gráficos, por ejemplo, en qué se gasta, cómo se gasta, quiénes gastan. Entonces uno podía variar la visualización, podía ver qué es lo que se había sancionado, cuál es el presupuesto vigente, cuál es el presupuesto ejecutado por diferentes criterios. Podía navegar a través de la complejidad que presenta un presupuesto público, que puede ser visto de muchísimos ángulos. O sea, se puede ver por jurisdicciones, se puede ver por funciones, se puede ver por objetos del gasto. Pero bueno, esas son todas nociones que en teoría de base de datos y demás son nociones muy básicas y que aplicándolas permiten desarrollar sistemas de este tipo. Esto es un poco la historia. Después, en particular, en realidad lo que me gustaría mencionar es que un poco después de todo ese derrotero que duró hasta que
un par de años después que me gradué de la maestría, hasta el 2018. Esos 8 años fueron de mucho laburo en este campo, de visualización y de estudiar y de proponer maneras de que la información fiscal en particular, pública, sea más fácil de entender. Digamos, la idea fuerza de mi laburo de todos estos años es que, digamos, yo creo que lo que los economistas llaman las preferencias reveladas de cualquier actor, de una persona o de un Estado, están, por ejemplo, en cómo gastan la plata. A mí en general, y esto se lo escuché a un periodista de investigación, que una vez escuché una clase que dio, a mí no me importa lo que dice un político, la verdad. O sea, puede decir cualquier cosa. A mí me interesa lo que hace un político. Y lo que hace un político en funciones se ve reflejado en la plata que gasta. Y cómo la gasta. Y a quién se la da. Eso es, digamos, una cosa que yo creo. Y creo que estas herramientas apoyan esta visión. También esto es todo un tema que es muy largo, pero digamos, toda herramienta informática o que funciona en una computadora, más allá de que funcione en una computadora, tiene una ideología detrás. Digamos. Yo al desarrollar una herramienta de visualización de datos, estoy eligiendo cómo mostrar esos datos, qué dejar afuera, qué incluir y demás. Entonces, muchas veces se pone a estas herramientas como el sumum de la objetividad y eso no es tal, no existe, es imposible de hacer. Es como escribir una nota periodística, la objetividad es, uno apunta a eso, pero es imposible. Entonces, digamos, la verdad es que después de esos 8 años de trabajar bastante, un poco me frustré porque me choqué muchas veces con imposibilidades artificiales. O sea, no hay... Yo estoy acostumbrado a lidiar con imposibilidades técnicas, digamos, que tienen una solución o no. Pero cuando propuse, por ejemplo, desplegar el sistema que abría los datos de Rafam, que existe y que está publicado en mi perfil donde publico todo mi código, básicamente me encontré con una pared, digamos, en que no había municipios, de todos los que hablé con un par de decenas de municipios, básicamente tenían miedo de publicar su información. Y me parece que es natural, o sea, si uno lo quiere ver en términos de incentivos, para un intendente es peligroso publicar su información, básicamente, porque él puede ser la persona, o ella, puede ser la persona más honesta del mundo, pero tiene un montón de subalternos que quizás no lo sean, digamos. Y quizás una macana de un subalterno le cuesta la cabeza a él. Entonces, acá hay gente que sabe de transparencia en términos políticos mucho más que yo, así que no me voy a meter en este tema, pero entendí, digamos, que esos son problemas, al menos desde mi posición, un poco insalvables, digamos, sin una palanca política y sin una, sin una voluntad. Era muy difícil, digamos, impulsar el uso de estos sistemas en municipios. Una historia que siempre cuento es que una vez vendiéndole, entre comillas, este sistema a un funcionario de un municipio bonaerense, vendiéndole, digo entre comillas porque yo pretendía regalarlo, el sistema. O sea, yo quería ir y voluntariar mi tiempo y decir, instalar algo que está buenísimo. Aparte, yo estaba investigando eso. Bueno, hablando con esto, el tipo me dice, creo que era secretario de salud de un municipio, yo le cuento todo esto y me dice... pero si yo veo esto, el secretario de Finanzas, ponele, va a poder ver cómo gasto la plata. Sí, por supuesto, le digo. O sea, lo tiene que ver tanto el secretario de Finanzas como cualquier persona del mundo, porque estás gastando dinero público. Entonces, ese fue como un episodio en el que me di cuenta de que estaba luchando con algo bastante más grande que yo y que solo no me iba a poder. Sí, Lo último que hice después de ese periodo de 3 años en el que no hice nada, digamos, en gobierno abierto o datos públicos, sino que trabajo como cualquier ingeniero en el sector privado, también porque estaba un poco aburrido y porque me indigna la cantidad de plata que está gastando el gobierno, la administración de GAI en pauta publicitaria. Es un proyecto en Twitter que se llama PautaBot, que es un robot, una cuenta de Twitter automática que cada vez que aparece una orden de compra imputada al objeto publicidad y propaganda,
la publica en Twitter. Y pone una foto del detalle de la orden de compra, de todos los renglones, quién la ordenó, en general es la Secretaría Privada, cuánto se gastó y a quién se le contrató esa pauta. Al día de hoy la municipalidad ya ha gastado más de 80 millones de pesos en publicidad. Por ejemplo, una curiosidad, hace un par de semanas gastó casi 13 millones de pesos en 3 días en publicidad. Y así que, nada, eso, si me puedo tomar 2 minutos para decir un par de cosas que tenía anotadas en eso, a mí me parece importantísimo que haya un ecosistema de medios local. Uno puede, o sea, muchos tenemos la hipótesis de que los medios son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. La crisis de los medios locales es global, no solamente en Argentina. Los medios locales están en problemas porque les cuesta, digamos, subsistir, porque el modelo de negocios del siglo XX ya no va más. Entonces me parece a mí que esto que hace el municipio es como el último extractor de un sistema mediático que está moribundo, digamos. Está intentando sostener algo que no va a funcionar. Entonces, a mí me parece que es necesario que existan medios locales, porque si no nadie más va a reportar sobre cosas de las que hay que hablar, pero no puede ser discrecional. Digamos, no puede los fondos públicos que recibe un medio no pueden estar dictados por la voluntad, en nuestro caso, en el caso de Bahía Blanca, de un funcionario. Digamos, no me parece, no me parece viable si la intención es sostener un ecosistema de medios saludable, ¿no? Eh, Así que, nada, eso nomás. Muy bien, muchas gracias, Manuel, súper interesante. Muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, vamos a darle, le voy a dar la palabra a Sandra Crucianelli, porque por una cuestión de tiempo ella se tiene que retirar antes, lo teníamos programado. Pablo, te pido disculpas, pero vamos a cambiar el orden de seguimiento. Bueno, todos conocen, por supuesto, la conocemos a Sandra. Sandra es periodista de investigación, es coordinadora, a ver un segundito, es coordinadora de la unidad de datos de Infobae y es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Así que Sandra, muchísimas gracias por participar, más que un gusto que estés con nosotros y te paso la palabra y te escuchamos. Gracias y bienvenidos a todos los que están siguiendo esta transmisión. Bueno, cuando me invitaron a hablar sobre publicidad oficial, lo primero que pensé es el impacto que estas asignaciones de dinero público, ¿no? Porque es importante que la gente entienda que este es dinero de la gente, dinero que sale del presupuesto, dinero que sale del pago de sus impuestos y de sus cargas fiscales. Por lo tanto, es un dinero que hay que controlar muy bien cómo se gasta y en qué se gasta. Y hay 4 niveles de impacto, o por lo menos yo veo 4 niveles de impacto, seguramente hay muchos más porque es un tema que tiene muchas aristas. El primer impacto de la publicidad oficial que yo analizaría sería el impacto que tiene sobre la libertad de prensa. Sin duda es un condicionante importante. Y voy a contar un hecho que no muchas veces conté, algunos que me conocen saben que esto ha pasado, porque han sido testigos de la historia. Entre 1997 y 2007, a mí me tocó conducir el principal espacio informativo en Canal 7, el noticiero del mediodía, que se emite a las 12. Me tocó hacerlo primero con un colega, con Luis Alberto Cano, después me tocó hacerlo con otro colega, con Carlos Quiroga, y durante esos 10 años tuvimos dentro del noticiero un espacio editorial, es decir, había una vez a la semana, cada uno nos íbamos alternando, hacíamos un comentario de opinión explicando previamente que era un comentario editorial para diferenciar la noticia de la opinión, y el hecho de que tanto Luis, Carlos y yo tengamos distintas miradas sobre la cuestión pública o sobre las noticias, me pareció siempre que aseguraba, en términos de pluralidad, el mensaje de opinión. Un género válido, la opinión es un género periodístico, y me parecía que tenía que estar presente.
en algún producto periodístico. Esto se pudo hacer durante 10 años en la televisión abierta en Bahía Blanca, porque la pauta publicitaria que el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca compraba dentro de Canal 7 era muy baja o casi inexistente. Ahora, esa relación cambió en el año 2008 y la pauta empezó a aumentar, y un día yo fui convocada a la dirección del medio y me dijeron: Crucianelli, usted a partir de hoy no puede opinar más. No solamente no puede opinar, sino que tampoco va a investigar más. Fue la orden más brutal de censura que yo he recibido en 40 años de carrera. Yo empecé a trabajar en el año 1979, plena dictadura militar, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y yo la recuerdo como un hecho muy, muy triste, no solamente para mí y mis colegas, que saben que esto pasó, los que estaban en ese momento en el medio saben que esto efectivamente pasó. Pasó durante el 2008, durante el gobierno de Christian Breitstein, que fue la época más oscura en términos de relaciones entre medios de comunicación y gobierno, manejados por la pauta, que estaba concentrada y monopolizada por una agencia de publicidad, Manuel la nombró, que era Rex Publicidad. Nosotros habíamos hecho el cálculo de el paquete que se llevaba Rex Publicidad, y Rex Publicidad en ese momento se llevaba más del 60% de la pauta publicitaria. La respuesta a eso que tuvimos fue un correo electrónico que se envió a mis superiores en Artear, Buenos Aires, pidiendo mi cabeza. Esto ocurrió, ¿sí? Entonces, la pauta publicitaria en sí misma tiene un impacto en la libertad de expresión, sin contar con el efecto de autocensura en quienes trabajan en esos medios de comunicación. Seguramente hoy en día hay periodistas que quisieran hablar de esto en sus respectivos medios, quisieran contarle a la gente cómo se distribuye la publicidad, pero no pueden hacerlo, porque saben que si lo hacen van a tener consecuencias. La mayor sería ser despedido. Y despidos hubo en Bahía Blanca, a instancias de esta pauta. Es decir, sabemos positivamente que desde el gobierno municipal, y porque justamente el gobierno municipal ponía pauta publicitaria en algunos medios de comunicación, se pidió la cabeza de periodistas. Y en algunos casos las entregaron. Esto ocurrió en Bahía Blanca. Por lo tanto, hay un impacto directo en la libertad de prensa, en especial si los medios son muy frágiles, económicamente hablando, como sucede en Bahía Blanca. La mayor independencia que debería tener un medio es la independencia económica, porque la independencia económica le da independencia editorial. Y esto nos lleva al impacto que tiene la pauta publicitaria en los medios de comunicación. Trastoca, modifica la forma en que se relacionan los gobiernos con los medios de comunicación. La relación de los medios de comunicación con los gobiernos debe ser más bien distante, es decir, el periodismo es el perro guardián de la sociedad, es el que investiga, el que se pone del lado del más débil, el que se pone del lado de la gente, no el que defiende a los gobiernos. Y si bien cualquier medio de comunicación que reciba pauta publicitaria puede decir, ah, no, pero nosotros cuando hay que decir algo lo decimos. Sí, cuando hay que decir algo, que es muy distinto de tener una actitud investigativa proactiva hacia ese medio de comunicación. Pauta publicitaria, ¿cuántos medios de comunicación en Bahía Blanca han tratado este tema? La respuesta que un grupo pequeño de periodistas y yo dimos a esa brutal orden de no opinar y no investigar en el 2008 fue el nacimiento de Solo Local, que agradezco a Manuel que lo haya recordado. El nacimiento de Solo Local, que era un portal digital hiperlocal en el que se investigaba y se opinaba, es decir, pudimos hacer ahí lo que no podíamos hacer en los medios en los que trabajábamos. Y ese primer trabajo que hicimos en el 2009, el primer relevamiento de publicidad oficial, siguió hasta el 2011 acompañando a Gasto Público Bahiense, porque nos parecía que Gasto Público
bahiense era una herramienta simplemente maravillosa. Sencilla, como dijo Manuel, pero en su sencillez y en su claridad y en todo lo que mostraba, a mí me pareció siempre una herramienta maravillosa, una herramienta de control social que la gente tenía que hacer la suya, y por eso la defendimos tanto, y cuando pusieron el CAPTCHA, tratamos de reflejar eso en sucesivas coberturas. Y después no hubo mucho más. El periódico Ático, que lo recuerdo de aquellas épocas, que tomaba nuestras notas y compartía, también se ocupó de este tema, y últimamente FM de la Calle. Yo he visto trabajos sobre publicidad oficial publicados en el portal de FM de la Calle, pero salvo en estos pocos casos que yo estoy mencionando, y en algunas radios que pudieron haber tocado el tema, en los grandes medios de este tema no se habla, porque los periodistas saben que si se habla, eso tiene consecuencias. Por lo tanto, a la hora de legislar sobre esto, que hay que legislar, y yo no me quedo contenta con una ordenanza, quiero más, quiero una ley nacional de publicidad oficial. Quisiera que esto se regule en todo el país, y que haya pautas claras, porque el vacío legal nos perjudica y mucho. Por ejemplo, desde enero hasta la fecha se llevan gastados más de 80 millones de pesos en publicidad oficial. ¿Quién define ese monto? ¿Qué es una relación? ¿Es un porcentaje con relación al presupuesto municipal anual? ¿Y quién define ese porcentaje? ¿Por qué tienen que ser 80 millones y no podrían ser 40 millones? Porque esto también nos lleva a otro aspecto, que yo vi la ordenanza que el doctor Woskow redactó en el año 2013, la leí, bueno, la conozco desde entonces, y defendimos esa posición, pero con lo que ha avanzado el tiempo en todos estos años, creo que ameritaría un análisis más, una capa de análisis más, que es qué porcentaje de la publicidad oficial representa del total de la facturación del medio. Porque lo que yo he visto en Bahía Blanca es que con este sistema se han creado medios o producciones periodísticas pauta dependiente. Es decir, en la que más de la mitad de los ingresos publicitarios provienen del gobierno. Y ahí es donde creo que debe entrar la regulación, porque los medios de comunicación son empresas privadas, que no pueden pretender que el Estado los financie al 100%. Es decir, la fuente de su financiamiento tiene que estar o en otros modelos de negocio, o en las suscripciones, o en la publicidad privada, pero no en la publicidad estatal. Es decir, se debería contemplar que lo que se asigna en publicidad no excederá un porcentaje de su facturación total, para evitar justamente que los medios sean publicidad oficial dependientes, lo cual es completamente dañino en términos de libertad de expresión y en términos de relación entre los medios de comunicación y los gobiernos. Pero también hay que analizar el impacto en la población, porque cuando los medios están muy dominados por la publicidad oficial, se convierten en oficialistas, o al menos la lectura que se hace diariamente es demasiado oficialista, y carecen de actitud crítica. A mí se me ha llegado a decir, en Canal 7, que las investigaciones transnacionales, como Panama Papers, no le interesaban al director del canal, ¿sí? No le interesaban, al último director del canal, que creo que es el que está todavía en su cargo, que ese tipo de periodismo no le interesaba. Y si ese tipo de periodismo no le interesa a un canal abierto, entonces, ¿qué tipo de periodismo le interesa? Si uno empieza a revisar la agenda, se va a dar, la agenda noticiosa de los medios de comunicación en Bahía Blanca, se va a dar cuenta que la mayor parte de la agenda noticiosa de los medios que más pauta reciben está cubriendo en realidad la agenda municipal. Y esto me parece que también es algo que tiene un impacto directo en la audiencia, porque la audiencia empieza a recibir versiones recortadas de la realidad. Por ejemplo, una cosa es decir e informar que se van a sortear 40 terrenos para que la gente construya sus viviendas, y otra muy diferente
es la foto con el gobernador o la foto con el intendente entregando la llave de una casa. Son dos tipos de cobertura. Lo primero es servicio, lo segundo propaganda política. Y la propaganda política tiene otro condimento, que es cuando estamos en años electorales, como vimos el año pasado durante las presidenciales, y como seguramente vamos a ver el año que viene en las legislativas, porque esto lo veo desde el retorno de la democracia hasta acá, en Bahía Blanca esto pasa, el aparato estatal, el aparato municipal que quiere la reelección, utiliza los fondos públicos para hacer propaganda política. Y no se le aclara a la gente que ese espacio que está consumiendo es propaganda política. Lo mezclan como si fuera una noticia. Por ejemplo, los banners digitales que se le venden a los medios de comunicación no dicen espacio de publicidad. Entonces, la gente puede pensar que se presenta con el formato de noticia, utilizando la misma plantilla dentro del publicador digital, dentro del procesador de texto, la misma plantilla de una nota, sin que diga que es un espacio de publicidad, cuando eso debería quedar claro para la audiencia. Entonces, tiene un efecto en la audiencia, tiene un efecto en el recorte de la realidad y en que te venden información en términos de comunicación política, en términos de comunicación pública, cuando en realidad hay un trasfondo de propaganda política y en muchos casos de propaganda partidaria. Pero hay otro impacto mayor también, que es el dinero que se usa, esos 80 millones que se gastaron este año, y que se lo llevaron mayormente los propietarios de un mismo medio de comunicación. Si vemos los 10 mayores proveedores, vamos a ver que una gran proporción se la llevan los medios que responden a un mismo dueño y por ende a una misma línea editorial, porque eso de que, porque son unidades de negocio diferentes, manejan políticas editoriales diferentes, no me lo creo, nunca voy a creer eso, porque no es así, porque tienen la misma ideología, y se llevan la mayor cantidad del dinero público. De ese dinero público, decía, lo que se podría hacer con una pauta menor, o una pauta mejor distribuida. Yo creo que debería ser menor, porque el dinero que se gasta en Bahía Blanca en publicidad oficial es escandaloso, porque no cumple con la finalidad de comunicar, ni mucho menos de rendir cuentas, que debería ser eso, para comunicar y rendir cuentas, comunica y comunica mal, y definitivamente no rinde cuentas, y ese dinero se podría utilizar en cosas que a la gente le sirvieran mucho más, a los sectores más necesitados, a los sectores más carenciados, allí donde hay muchas fallas y muchas carencias. Esto es un poco lo que yo pienso de este tema. Es un tema que tiene muchas aristas. Lograr una ley nacional, yo creo que no lo voy a ver en mi vida, no sé si mis hijas o mis nietos lo verán. Espero que algún día tengamos una ordenanza, porque además, en el 2013, cuando Héctor Gay se lanzó a la política, estaba sentado al lado de De Narváez en una conferencia de prensa y se le preguntó por el acceso a la información pública, porque estábamos en unos años bastante difíciles, justo cuando Breitstein estaba de ministro, teníamos a un interinato, no teníamos mucho acceso a la información pública y teníamos un manejo discrecional de la publicidad. Se le preguntó en la conferencia de prensa de su lanzamiento a la política qué postura tiene sobre eso, y él dijo que creía que se debía legislar. Bien, si creía que se debía legislar, lo que debe hacer es instruir a sus concejales para que voten positivo cuando este proyecto de ordenanza puedan ver la luz en el Consejo Deliberante. Nunca pasó eso, o sea que con esa promesa no cumplió. Muy bien. Muchísimas gracias, Sandra. Un placer, un placer escucharte. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra a Pablo Secchi. Pablo es licenciado en Ciencia Política, es director de la Fundación Poder Ciudadano,
Poder Ciudadano es una fundación apartidaria, sin fines de lucro, que nació en 1989, que trabaja para promover la participación ciudadana y concientizar sobre problemas de interés público que necesitan el compromiso social, como el tema que estamos abordando. Así que, Pablo, te agradecemos muchísimo desde Integración Ciudadana y todos los participantes que estés acá, que nos des este tiempo, y deseosos de escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por escuchar a Manuel y a Sandra, que me parece que dieron un pantallazo bastante general. Primero Manuel desde lo técnico y Sandra metiéndose un poco más en lo político. Me robó un poco algunas de las ideas que yo iba a decir, pero bueno, las vamos a reforzar para contar un poco la visión de Poder Ciudadano. Muchas veces cuando nosotros analizamos la política, lo veo un poco desde donde lo veía Manuel o algunos amigos que trabajan en temas de tecnología, que vienen desde otro palo y se meten de lleno en la búsqueda de datos, de información, y la visión, con mucha razón, va para el lado de la indignación y de decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que este tipo de información no sea pública, que este tipo de información no esté abierta, que el Estado no produzca lo que produce, o lo que produjo Manuel, o que producimos nosotros en otra temática, que son datos abiertos, que es que eso que mencionaban, que el ministro pueda saber efectivamente cómo gasta cada uno de los directores, subdirectores, etcétera. Pero lamentablemente lo que tenemos en todos estos temas es que la política tiene objetivos diferentes al que tiene la ciudadanía, lamentablemente. Y hasta que en Argentina no sumamos eso y no tiremos ese ladrillazo contra la clase política, un ladrillazo discursivo y virtual, y no digamos que los objetivos de los ciudadanos son totalmente distintos a los de los políticos, estamos en una discusión que no es verdadera, ¿sí? Entonces, nosotros podemos conversar, como bien decía Sandra, y yo iba a mencionar, cuál es el objetivo de la publicidad oficial, si es efectivamente un servicio, como decimos hace muchos años, o si la publicidad oficial le tiene que decir a los jubilados qué días del mes cobran, o cómo acceder a esas viviendas que contaba Sandra, y no la foto de la vivienda entregada, que nadie se enteró cómo se la entregaron, a quién se la entregaron y por qué, que es la discusión entre si es un servicio o es propaganda. Bueno, indudablemente del lado del sentido común, la publicidad oficial es un servicio, ¿sí? Para comunicar, para rendir cuentas y para que los ciudadanos accedan principalmente a bienes públicos, ¿sí? Bueno, el sistema de salud, los planes de vivienda, el sistema de seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vos vas del otro lado, a ver a los políticos, y yo hablo a nivel nacional, no me quiero meter en Bahía, porque lo que conozco de Bahía es por haber visto bastante en profundidad la herramienta de Manuel y no mucho más, lamentablemente, pero lo que se ve a nivel nacional es que hubo un momento en que la clase política se dio cuenta que la publicidad oficial era una herramienta poderosísima. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder, ¿sí? Esto no es para... a ver, el objetivo de atrás de lo que decía Sandra, esto de, bueno, callar ciertas voces, que no se hable de tal tema o de tal otro, el objetivo final es, el que está en el poder se quiere mantener en el poder y tiene mucha guita para hacerlo. Yo les voy a contar un ejemplo de algo que trabajamos nosotros. Nosotros trabajamos hace muchos años en observar, no diría controlar, en observar el financiamiento de las campañas electorales. Entonces, cuando vos vas a ver una campaña electoral y cuánto declaran los partidos políticos, que sabemos que es mentira los montos que declaran, porque gastan mucho más de lo que declaran, pero no importa, supongamos que nos mienten y nos muestran solamente el 10%, un partido político en Argentina te dice que hace una campaña para presidente de la nación con
150 millones de pesos. Sí que es algo irrisorio, pero no importa. Lo que te dicen los partidos es que gastan 150 millones de pesos. Vamos a suponer que nos están mintiendo, lo multiplicamos por 10, gastan 1.500 millones de pesos. Bueno, perfecto. Ahí tenés partidos compitiendo, gastando 1.500 millones de pesos. El Estado declara, porque por suerte hemos logrado durante mucho tiempo que esa información sea pública, esperemos que la siga siendo, el Estado declara que gasta en publicidad oficial 3.000 millones de pesos. ¿Sí? El doble de lo que supuestamente podrían estar gastando los partidos, y ya no me sale la cuenta, Manuel, vos que sos mucho más rápido que yo, la podés sacar, es como 20 veces más de lo que declaran efectivamente para una campaña electoral. ¿Qué quieren los partidos, qué quieren los gobiernos con la publicidad oficial? Mantenerse en el poder. ¿Qué quiere? Que los medios de comunicación digan lo que el gobierno quiere que se diga, o de alguna forma que no se diga lo que no quiere que el gobierno salga a la luz. Y eso lo vemos con muchísima fuerza a nivel nacional, pero yo les pongo un ejemplo mucho más grave y que ustedes posiblemente no conocen en profundidad, justamente por el blindaje que se conoce con la publicidad oficial, que es la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hay un blindaje mediático del partido de gobierno, que hay un montón de información que debería salir a la luz sobre cómo se gestionan los recursos públicos, y nadie dice absolutamente nada. A nivel nacional pasa lo mismo, para que no piensen que me la agarro ni con Larreta ni con nadie en particular. A nivel nacional pasa lo mismo, pero la pelea entre la famosa grieta, en la cual hay un actor muy fuerte, mediáticamente hablando, hace que a nivel nacional salgan a la luz un montón de cosas de ambos partidos políticos cuando están en el gobierno. A nivel de la ciudad de Buenos Aires eso no sucede, ¿sí? Y eso básicamente tiene que ver mucho con la distribución de pauta publicitaria, que es un montón y que no es transparente, o por lo menos no es tan transparente como nosotros queremos que sea, y la justicia le está diciendo al gobierno de la ciudad que no está siendo transparente con la publicidad oficial. Entonces, por un lado está el tema de la libertad de expresión, indudablemente lo que marcaba Sandra, y es así. Me parece que la publicidad oficial fue la primera herramienta que empezó a convertir este país en la famosa grieta, ¿sí? Nosotros cuando nos metimos en el tema de publicidad oficial allá por el año 2003, 2004, lo que le fuimos a decir al gobierno de Néstor Kirchner en ese momento era que había una distribución inequitativa o una distribución no objetiva de la pauta publicitaria, porque, escuchen bien, a quien más plata le daba Néstor Kirchner en ese momento era el Grupo Clarín. Clarín era el que más recibía plata en el año 2003, 2004, 2005 del gobierno de Néstor Kirchner. Nosotros le decíamos, ¿cuál es el dato objetivo por el cual ustedes reparten publicidad oficial? Después nos podemos meter a pensar algunas ideas. Y después, cuando empieza el conflicto fuerte entre el gobierno y el Grupo Clarín, se da vuelta la tortilla. Y el Ejecutivo empieza a darle más dinero a los medios más afines al gobierno. En un momento de la historia argentina, un diario de una tirada bajísima, como es Página 12, en comparación con el monstruo de Clarín, pero de Nación, de Infobae, etc., Página 12 era el que más dinero recibía en pauta publicitaria, y era tan inexplicable como cuando el que más recibía era Clarín, porque tampoco era que Clarín recibía porque era el más grande, era el más grande, pero la proporción de distribución no tenía ninguna concordancia con la realidad. Entonces el primer gran empuje de la grieta, me parece a mí que fue la pauta publicitaria. En aquel momento nosotros nos sorprendimos porque la pauta publicitaria había pasado del gobierno de la Rúa, que repartía 2 millones de pesos en pauta publicitaria, a repartir 14 millones de pesos en pauta publicitaria en el año 2004. Hoy son números totalmente irrisorios, hoy se está repartiendo, y fíjense cómo aumentó, porque ni siquiera si ustedes toman la inflación les puede dar los 3.000 millones de pesos que se está distribuyendo hoy en pauta publicitaria. ¿Y qué pasó durante muchos años? Bueno, la oposición lo que decía a nivel nacional es, bueno, qué barbaridad, se le da plata a los amigos y no se regula, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo? Hasta que asumió un gobierno de la oposición.
Y cuando asumió un gobierno de la oposición, regularon algo con mucho maquillaje y nada más de la distribución de pauta publicitaria, pero le empezaron a dar dinero a los amigos que hablaban bien del gobierno de Cambiemos en ese momento. Entonces, yo no tengo dudas, esto fue un gran invento, no diría del kirchnerismo, porque en toda Latinoamérica en esa época empezó a utilizarse la pauta publicitaria. Me parece que, y no soy la persona indicada porque no conozco demasiado del tema, pero me parece que la explosión de las redes sociales y especialmente de los medios de comunicación online, que masificaron mucho el acceso a los medios, hizo que la pauta publicitaria también se vea como una herramienta mucho más grande. En los años 90, cuando todavía no teníamos internet todos, o no existían las plataformas, las redes sociales, etc., no convenía tanto pagarle a Clarín, porque los que compraban, al fin y al cabo, era un grupo bastante marginal. Hoy lo que sale en cualquier medio de comunicación, yo sin pagar el medio de comunicación lo veo en las redes sociales. Entonces, el primer fenómeno que se ve es la pauta publicitaria empieza a crecer mucho y llega de 14 millones en el año 2003 a 3.000 millones en la actualidad. No hay inflación que te pueda explicar ese número. Y lo que se creó entonces fue una herramienta de comunicación, y los gobiernos empezaron a ver que les convenía tener medios de comunicación cercanos, y esto llegó a su máximo potencial cuando ya hay medios de comunicación adeptos a los gobiernos directamente. Hoy vos ves oficialismo u oposición, hoy yo no se los tengo que decir, pero si quieren ver qué piensa el oficialismo de algo, van y ponen un canal de cable, y si quieren ver qué piensa la oposición, van y ponen otro canal de cable, ¿sí? Y en el medio estamos los ciudadanos intentando, los que trabajamos en esto, intentamos, bueno, leo este y leo el otro, intento sacar mis propias conclusiones, en donde la verdad objetiva pasó a ser algo bastante ininteligible, ¿sí? Es como que yo ya no sé muy bien, cuando leo una noticia, se la mando por WhatsApp a algún amigo y le digo, che, ¿qué pensás de esto? ¿Es así? ¿Es verdad? Bueno, busquemos otra fuente. Y la verdad que la vida del que trabaja de esto, o incluso del ciudadano a la hora de tomar decisiones, de votar, se hizo mucho más complicada. ¿Por qué? Y porque hoy todos opinamos de todo, y todos los medios opinan de todos, y lo podemos ver con el tema de la pandemia. Sale la vacuna rusa. A ver, la vacuna rusa, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, es un dato objetivo, no puede ser discutible una vacuna. La vacuna funciona o la vacuna no funciona, no es opinable. No es opinable ni por mí, ni por TN, ni por C5N. Lo opinable es, bueno, ¿siguió los procedimientos establecidos o no los siguió? Y hoy tenemos a los medios de comunicación de un lado y del otro, y ponés C5N y la vacuna rusa es lo que nos va a salvar la vida, y ponés TN y te dicen, ¿usted se animaría a ponerse una vacuna que viene de Rusia? Y mirá, si la vacuna funciona, yo me la pongo, y si no funciona, no me la pongo. Pero todo pasó a ser discutible en nuestro país. Y mucho tiene que ver la importancia que desde el gobierno se le dio a los medios de comunicación. Y la importancia tiene que ver con dinero, básicamente. ¿Cuánta guita le ponen a los medios de comunicación para que sean amigos o enemigos de determinados funcionarios públicos o gobiernos? Tan es así, que creo que Sandra lo nombró rápidamente, que se empezaron a crear medios de comunicación desde la pauta publicitaria, ¿sí? Todos conocemos medios de comunicación, como decía Sandra, que tienen, Sandra dijo el 50%, yo creo que tienen más del 50% del presupuesto, y ahí empezó una discusión muy interesante sobre qué objetivo tenía la pauta publicitaria. Los que defendían la distribución discrecional de la pauta publicitaria te dicen que la pauta publicitaria es una especie de subvención a los medios de comunicación por parte del Estado. Algo totalmente discutible, porque si vos querés tener medios de comunicación subvencionados, no es el jefe de gabinete el que tiene que repartir ese dinero en forma discrecional, sino tendrá que ser, no sé, el Ministerio de Desarrollo Social, que bueno, analizará cuántos empleos da cada medio de comunicación, irá a Bahía Blanca a conocer los medios de comunicación de una ciudad
grande, pero que son medios que no tienen un alcance nacional, y dirá, bueno, le doy un poco a este medio, le doy un poco a este otro medio. Para mí no es la forma correcta de hacer las cosas. Y se mete al mismo tiempo la gran discusión que nombró Sandra, si esto es un servicio o es básicamente propaganda. Porque lo que está dando el Estado a esos medios para sostenerlos, para solventarlos, no es a ver, si les está dando una subvención, no tiene que ser a cambio de nada. No tiene que ser a cambio de, bueno, publicitame X cantidad de noticias. Y ahora me quiero meter con ese tema porque me parece súper relevante. Entonces, la publicidad oficial no es una subvención. Si se le quiere dar una subvención, tiene que venir por otro lado y no a cambio de un servicio. Lo que se da, efectivamente, es dinero para que se publique información. Y esa información tiene que ser un servicio para la ciudadanía. Ahora, ¿pasa esto? No. Cuando vos ves el 90% de la publicidad oficial es el intendente de Villa Calamuchita inaugurando la temporada de verano, ¿sí? Y que no tiene absolutamente nada que ver. Sí vimos este año mucha publicidad oficial que tenía que ver con un servicio. Para que es un ejemplo bien claro. Toda la información que se dio sobre el coronavirus, esto de, bueno, usen barbijo, distancia social, quédense en su casa, vayan a las plazas y tengan estos cuidados, eso es una publicidad oficial con un objetivo cierto para el ciudadano. Les quería decir algo sobre la propaganda y ahora me olvidé, pero bueno, ya voy a volver. Y al fin en el final de esta discusión se encuentra el ciudadano. El ciudadano que también está partido al medio en la Argentina entre apoyamos a uno o apoyamos a otro, y le importa la publicidad oficial y se indigna con la publicidad oficial cuando el que está en el gobierno es del signo contrario al que quiere. Entonces uno va a ver por las redes sociales hoy a los más cercanos a la oposición, a Cambiemos, que van a decir qué barbaridad la publicidad oficial, cómo no la regulan, cómo pueden gastar esa cantidad de plata con todas las necesidades que hay en el país, pero fueron gobierno hace un año atrás y no la regularon, y la distribuyeron de la misma forma. Y si ustedes van a los municipios que gobierna Cambiemos o gobierna el Frente de Todos, la situación es exactamente la misma, con muy pequeñas excepciones. Entonces lo que necesitamos hoy es una regulación, que a ese punto que quería ir, qué tipo de regulación se puede pensar en materia de pauta publicitaria. Y entonces uno puede decir, bueno, puede ser por rating, porque el que más llega a los medios el que llega a más gente merece tener más dinero en pauta publicitaria. Puede ser específica, ¿sí? Porque no son los mismos medios de comunicación para comunicar cualquier cosa, ¿sí? Si yo quiero comunicar algo específico sobre, no sé, La Matanza, y no sé si me sirve publicarlo en el diario La Nación, ¿sí? Quizás hay diarios, ¿cuál es el diario que más se lee en La Matanza? En el distrito donde yo quiero publicar. Entonces, uno de los parámetros tiene que ser la objetividad y la llegada a los ciudadanos. La otra forma puede ser inverso. Bueno, queremos apoyar, que haya más pluralidad de voces, entonces apoyamos a los medios que menos capacidad económica tienen. Bueno, no me gusta mucho esa distribución, pero puede ser un parámetro objetivo también. Bueno, queremos que haya pluralidad de voces, entonces Clarín no necesita tanta plata, se la vamos a dar a los medios más chicos o a los medios del interior o lo que sea. Y el otro tema que me había olvidado, por suerte me volvió a la cabeza, porque es súper importante, para terminar, es por qué servicio el Estado está pagando la publicidad oficial, ¿sí? Cuando le paga a Perfil, vamos, para no usar siempre los mismos ejemplos, por no sé qué, porque nunca te dicen que les pagan 40 millones para que se publique información, yo lo que quiero saber es qué publica Perfil a cambio de esa plata.
y cómo negocia el Estado el precio de esa publicidad. Porque el Estado es el peor comprando y contratando de la Argentina. Ahí le paga a Página 12, si Página 12 te cobra 500.000 pesos la página 3 del diario, que es la más importante de todas, porque cuando abrís la tapa está la publicidad ahí, si le paga 500.000 pesos por esa página, bueno, yo lo quiero saber. ¿Y cuántas veces le publicó ese aviso Página 12? ¿Ustedes creen que el Estado hace un control efectivo de eso? No. El Estado reparte tanto dinero entre los medios de comunicación que no tiene idea a cambio de qué lo está pagando. Entonces me parece que además de la distribución de la pauta publicitaria, tenemos que poner algún día el foco en si efectivamente se cumple con el contrato entre el Estado, entre el gobierno y los privados. Y ahora que dije Estado y gobierno, para no confundirme, no es solamente el gobierno pensando gobierno como el Ejecutivo. Vayan a la legislatura de la provincia de Buenos Aires y averigüen cuánto distribuyen publicidad oficial. Hoy vos prendés, resulta muy gracioso a veces, en medios oficialistas y en medios opositores, cuando vos ves los programas políticos a las 10 de la noche, y háganlo hoy si quieren, a las 10 de la noche pongan un programa político y esperen que el programa termine o empiece, y empiezan. Este programa es apoyado por Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Legislatura, Consejo Deliberantes de La Matanza. Todos distribuyen publicidad oficial porque todos tienen interés en salir en los medios, o especialmente que los medios de comunicación no hablen en contra de ellos. Entonces, para terminar, la publicidad oficial ataca la libertad de expresión, la publicidad oficial ataca la equidad en la competencia electoral, porque yo, partido político chico, no tengo forma de competir contra un aparato que reparte 3.000 millones de pesos a nivel nacional y otros tantos miles de pesos a nivel provincial, y lo mismo, no creo que sean miles, pero sí cientos de miles en las ciudades más pequeñas. Y por el otro lado, finalmente, saber por qué estamos pagando, por qué servicio estamos pagando la publicidad oficial. Más allá de todas estas inequidades que nosotros vemos y estos problemas que vemos por la pauta publicitaria, nadie sabe efectivamente por qué servicio se le están dando miles de millones de pesos a los medios de comunicación. Nada, esas eran las ideas que quería comentarles. Gracias, Pablo, por tu aporte. Tenemos ya algunas preguntas. Recién acabo de compartir el proyecto porque lo pedían también, que fue presentado en el 2013 por el doctor Raúl Buscoff. Y arrancamos con la primera pregunta para Sandra. ¿Qué lugar tienen los medios comunitarios, sociales versus los comerciales? ¿Son una alternativa? ¿Qué pasa con los medios que omiten cobertura ambiental por la pauta privada concentrada? Y también un comentario para Sandra y pregunta, gracias Sandra por recordar a Periódico Ático que aún trabaja en el barro periodístico en forma digital. La pregunta, Sandra, es si alguna vez el HCO del municipio de Bahía Blanca le dio respuesta a los distintos pedidos que se hicieran por mesa de entrada, donde se pide información sobre el control de la caja de Secretaría Privada Municipal, que es justamente donde salen los fondos para el escandaloso y oscuro manejo y distribución de la pauta de la publicidad oficial. Sandra, te habilito y si querés, deja habilitado también tu micrófono por si hay otra pregunta. Gracias. Bueno, la primera parte de la pregunta, ¿qué lugar tienen los medios comunitarios versus los comerciales? Si son una alternativa. Bueno, por supuesto, Solo Local cuando nació en 2008 tenía una premisa, no aceptábamos publicidad oficial de ningún tipo. Es decir, yo siempre quise que no hubiera dinero público en el medio en el que yo estaba trabajando en ese momento. Y así fue durante el tiempo que duró. Después, por supuesto, hay otros que tienen más trayectoria y que siguen ahora, bueno, y FM de la Calle es un muy buen ejemplo de periodismo de radios comunitarias, que hace una importantísima tarea a lo largo de todos estos años, cubriendo temáticamente temas de los cuales en otros medios no se habla.
rescato también el esfuerzo que ha hecho Periódico Ático y otros tantos emprendimientos que son pequeños, pero que siguen luchando a pesar de que no tienen ningún tipo de apoyo comercial. En cuanto a la palabra de qué pasa con los medios que omiten la cobertura ambiental por la pauta privada concentrada, bueno, este es un problema histórico en la ciudad de Bahía Blanca. Las empresas de polo petroquímico tienen un comportamiento similar al de los gobiernos de turno. Entre el año 1997 y el año 2007, en Canal 7 de Bahía Blanca se pudo investigar muy bien el tema de contaminación ambiental, porque Rex Publicidad, que era la agencia que concentraba no solamente el manejo de la publicidad oficial, sino el de las empresas del polo petroquímico, no pautaban en ese medio de comunicación o pautaban de una manera muy pequeña. Cuando eso cambia absolutamente las reglas de juego dentro de la sala de noticias y, por ejemplo, el ejemplo más patente que puedo dar de esto es que cuando había un escape, cuando ocurría un escape ambiental de gases tóxicos, el título no era escape en el polo, el título que nosotros poníamos era escape en el polo, escape en el polo. Pero después venía el jefe de Buenos Aires y decía, no, escape no, incidente. Y reducir de escape a incidente es una minimización del problema y una afectación directa en términos de libertad de expresión. Así que espero que eso ilustre un poco la gravedad del problema del que estamos hablando. Yo quería agregar, en cuanto a medios pequeños que, digamos, siguen luchando en ese panorama, digamos, bastante oscuro de censura a través de la pauta oficial, es, en mi caso personal, el único medio que se hizo eco del proyectito este que hizo ahora, que se llama PautaBot, es el periódico Ecodías. Y Ecodías, que siempre tuvo en su agenda, su tema principal de agenda es la problemática ambiental en Bahía Blanca, y en particular el trabajo de Guadalupe Seña, que yo sugería a Nico que le incorporen a este panel, porque me parece que sabe mucho de la situación particular de la distribución de pauta en Bahía Blanca, y de hecho creo que su tesis de grado va a ser la distribución de pauta en Bahía Blanca. Así que me parece que es una persona que tiene mucho para aportar en eso. Una cosa que también agrego en eso, una de las primeras cosas que me llamó la atención en mi inocencia hace 10 años atrás, cuando hice Gasto Público Bahiense, yo veía obviamente las búsquedas que se hacían en el buscador interno del sitio, porque quedaban registradas en el servidor, y la mayoría eran nombres de periodistas. Mi hipótesis, confirmada por algunos periodistas, era que son periodistas buscándose entre ellos, ¿no? A ver cuánto está ganando el otro en cuanto de pauta oficial. Manuel, ya que estás, hay una pregunta para vos. ¿Cuál es tu opinión del gobierno abierto que actualmente tiene el municipio? Y Ricardo pregunta si los 81 millones en pauta oficial incluye lo que sale del presupuesto del HCD. Sí, pero el presupuesto del HCD es bastante menor a lo que ejecuta Secretaría Privada. Una cosa que me llama mucho la atención y que no me puse a mirar, alguien debería hacerlo, es que las órdenes de compra del HCD para el objeto pauta, publicidad y propaganda son mucho más chicas que Secretaría Privada y me parece que están pagando más barato, es decir que, digamos, no están pagando lo mismo que paga Secretaría Privada por el mismo servicio, lo cual sería un tema interesante para mirar. Y es raro, ¿no? La opinión que tengo de la política actual es, no me ha sorprendido nada de lo que han hecho, pero salvo algunos casos particulares, no hubo retiro flagrante de información como ha pasado, no, que yo haya visto, al menos. De hecho, hace poco hicieron un lanzamiento no sé si hubo lanzamiento, pero yo vi, y de hecho de ahí saco los datos para el robot de Twitter, una nueva versión del portal de datos que está bastante mejor que el anterior. El anterior era un portal de datos hecho con el sistema de una empresa que se llama Junar, que la empresa creo que ya no existe más, así que el sistema no se mantenía ni nada. Lo que hicieron ahora, lo hicieron montado en un sistema que llaman Dino, que es un sistema de portales de datos abiertos que hizo la Secretaría de Datos Abiertos de la gestión anterior del Gobierno Nacional, que es un sistema que está bastante bien hecho. Y el Gobierno Nacional lo puso a disposición
para que lo use cualquier administración pública en Argentina. De hecho, muchos la adoptaron y en particular el municipio de Bahía Blanca lo hizo y lo hizo bastante bien. Así que nada, no he visto políticas demasiado activas. Una política activa y proactiva de información pública no puede limitarse a publicar datos y ya. Yo creo que esto sucedió por la anomalía esa que se dio en la gestión interina de Brentenstein, en la que hubo alguien que tuvo un interés particular de hacer esto, digamos. Sin ese emergente extraño, no creo que Bahía Blanca hubiera agrandado tanto su infraestructura de datos públicos. Gracias, Manuel. Dice Gustavo, periodista de nuestra ciudad, quiero decir que los medios de comunicación independientes somos castigados por nuestras editoriales. Yo creo que tienen que repartir la pauta publicitaria en forma equitativa y no a los amigos de siempre. Para Pablo, preguntan si conocer regulaciones municipales de pauta oficial en nuestro país. Hay algunas regulaciones que se empezaron a trabajar, creo que Tierra del Fuego tenía algo, o había algo en algunas ciudades de Chubut, en Santa Fe, pero yo siempre digo lo mismo, no es bueno nunca traer una legislación a un municipio desde otro municipio, o a un país desde otro país. Está bueno verlas para aprender un poco, pero la realidad y el conglomerado de medios en cada uno de los lugares es muy diferente. No es lo mismo Bahía Blanca que Chascomús, ¿sí? Porque por la cantidad de medios, por la cantidad de gente, por la lógica de los medios de comunicación. Hay un tema que está muy vinculado con esto, que la verdad que no tengo ni idea si pasa en Bahía Blanca, pero sí pasa en muchísimas provincias como Salta, como Tucumán, etcétera, que es que muchas veces los dueños de los medios de comunicación son políticos con mucho poder, ¿sí? O al revés. Medios de comunicación con mucho poder son políticos y ahí se empieza a mezclar. Por eso digo, no está bueno traer ejemplos de otros lugares a las ciudades. Nosotros sí hemos trabajado, por ejemplo, el caso más conocido de todos es Morón, que reguló la pauta publicitaria en la primera época de Sabatella, cuando estaba en el Frepaso, llevó adelante un montón de herramientas de transparencia que fueron muy, muy buenas, muy efectivas, y habíamos regulado también la pauta publicitaria. Si buscan la legislación de Morón, es buena. Seguramente en los últimos años hay que adaptarla mucho a lo que son las redes sociales, a lo que es la nueva forma de comunicar de los municipios, etcétera, pero hay algunos ejemplos, pero de vuelta, lo que tienen que pensar es cuál es el cosmos de medios que tienen en este caso en Bahía Blanca, y ver cómo se tiene que regular. Y lo que está buenísimo para regular este tipo de cosas es que el gobierno o la legislatura, el Consejo Deliberante, convoque a los políticos, pero también a la sociedad civil y a los medios de comunicación, ¿sí? que tienen que ir a explicar un montón de cosas. Y otro tema que está vinculado, con esto cierro, perdón que me extendí, pero se me van cayendo ideas en la cabeza cuando vamos hablando, me voy acordando de cosas, tiene que ver con la posibilidad de que los medios de comunicación cuenten también cómo paga el Estado, ¿sí? Porque muchas veces a nosotros nos pasa cuando analizamos mucho las compras y contrataciones, por ejemplo, que te dicen, no, pero el paquete de fideos que compra el Desarrollo Social sale 100 y el Estado lo pagó 15. Sí, pero cuidado porque el Estado te paga 1 año y medio. Y cómo paga también, y esa es la segunda forma de extorsión a los medios de comunicación, que es que no solamente te dan dinero, sino que ese dinero lo tienen que pagar. Entonces, si te lo pagan mañana es una cosa, y te lo pagan dentro de 2 años, como sucede en muchos casos, la situación cambia mucho. Entonces te pueden extorsionar para darte pauta y después te pueden extorsionar para pagarte esa pauta que te tienen que pagar. Bien, gracias, Pablo. También otra cosa que yo quería agregar me salgo un poco de lo técnico, pero a mí, digamos, no me llama la atención, pero no nos olvidemos que tenemos un intendente, digamos, que hizo del sponsoreo corporativo su carrera, digamos. O sea, es así, siempre fue sponsoreado por, digamos, los grandes jugadores de poder
la ciudad mientras era periodista, digamos. Así que no me extraña, digamos, que esa sea la política del reparto de los fondos en Bahía Blanca, digamos. Igual. Los últimos comentarios y preguntas de parte de Gustavo Mandará, concejal de nuestra ciudad, que por motivos personales no pudo estar presente. Es pública nuestra postura al respecto y nos parece saludable y acompañamos el debate, dice Ezequiel. Gracias, Ezequiel. Sergio, excelente panel. Gracias. Y pregunta, y la última pregunta, ¿qué hacemos como ciudadanos? Porque es imposible compartirlo y cuál sería la solución. Si quieren aportar un pedacito cada uno, ¿qué hacemos como ciudadanos? Porque es imposible compartirlo y combatirlo y cuál sería la solución. A mí no me parece imposible combatirlo. Yo desde mi lugar, digamos, yo aporté lo que sé, que es hacer este robotito que yo aprendí con gasto público bahiense, que al poder le molesta, me consta. Y yo sé que esto les molesta. Yo sé que les molesta. O sea, no es que no pueden dormir a la noche. Pero yo sé que en algún momento del día se cruzan con un tuit del robot y dicen, la puta que lo parió este flaco, que hincha pelota. Y yo quiero eso. Yo quiero eso, digamos. Y eso creo que puede motivar muchas cosas. Digamos, esas pequeñas acciones hacen que ustedes nos hayan convocado a charlar de esto y que si alguien habla de eso con sus amigos y sus amigas, yo creo que desde la ciudadanía, sobre todo teniendo acceso a los medios que tenemos hoy, digamos, todos somos un canal de difusión de información, para bien y para mal, digamos, socializarlo y hacerlo, instalarlo en la agenda, digamos, como se instalaron muchísimas problemáticas en todos los países y ciudades del mundo, digamos. Yo vuelvo a decir, estoy convencido que estos son los últimos estertores de un sistema informativo que se está muriendo, digamos. Tanto el Estado como los medios perdieron el monopolio de la información, como lo tuvieron hasta los años 90. Ya no lo tienen más el monopolio de información. Esto es el siglo XX que está tardando un poco más en irse, digamos. Pero yo creo que podemos usar ese poder para socializar el tema, digamos, y hacerlo visible. Bueno, yo con relación a la pregunta formulada de qué puede hacer la ciudadanía, mucho, porque también en las redes sociales, por ejemplo, que las audiencias tienen acceso a las páginas o a las cuentas de los medios de comunicación y de los periodistas que trabajan en esos medios de comunicación, pero básicamente a las marcas, la gente puede empezar a pedir y a exigir a los medios de comunicación que traten el tema de la ejecución de dinero de la pauta publicitaria. Es decir, por un lado, la gente lo que puede hacer es, además de los medios que consume regularmente a su elección, empezar a seguir PautaBot en Twitter, que es esta cuenta con esta aplicación que creó Manuel, seguir en Twitter y en Facebook a los periodistas y a los medios de comunicación que se ocupan de estos temas, por más pequeños que sean los medios de comunicación, o así se trate de un periodista en solitario. Eso por un lado. Por el otro lado, exigirles a los medios más grandes, que sabemos que son los que concentran la mayor publicidad oficial, que se ocupen por transparentar sus cuentas, ¿sí? Porque se trata de dinero público y nos asiste el derecho a saber. Y después, también, en el Consejo Deliberante, hacer fuerza a través de los representantes del pueblo, que son los concejales, para exigir la reglamentación de una ordenanza que esté a la altura de las circunstancias. O sea que creo que es mucho lo que la ciudadanía puede hacer. Pablo, ¿querés agregar algo para cerrar? Comparto lo que decían mis dos compañeros de panel. El ciudadano puede hacer mucho si tiene ganas de hacer mucho. Yo siempre digo que a veces queremos al ciudadano exigirle más de lo que muchas veces puede hacer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el tipo que se levanta a laburar temprano, vuelve a las 10 de la noche a la casa y todavía le pedimos que sea un ciudadano ejemplar. Pero bueno, los que podemos hacerlo, está buenísimo que exijamos. Me parece que hoy
lo que decía recién Manuel, el poder ya no lo tienen los medios de comunicación, hoy está totalmente democratizado la palabra, y hoy tenés gente en Twitter que tiene más seguidores que los principales diarios del país, o más seguidores que el presidente. Entonces, y de todo. Gente ignota y famosos que desde, no sé, un Tinelli hasta una Pampita, ¿sí? Y por el otro lado tenés ciudadanos que, no sé, yo en mi caso tengo pocos seguidores para lo que son esta gente, pero tengo 5.000 personas que me siguen, y si tuiteo algo, bueno, lo ven, no sé cuántas exactamente, 500 y la retuitean y no sé qué. Me parece que sí, efectivamente se democratizó mucho y hay muchas herramientas para exigir, ¿sí? Si se ponen de acuerdo 100 ciudadanos de Bahía Blanca para pedirle información sobre publicidad oficial, posiblemente a Manuel le puedan poner la pata y meterle un captcha para que no pueda automatizar la información. Pero a 100 ciudadanos, y si son ciudadanos dentro de todo que no están cercanos a los partidos políticos también lo tienen que hacer, obviamente, porque es su rol. Pero me parece que es un gran momento para que se active la ciudadanía de vuelta, aquellos que pueden, que tienen ganas de hacerlo. Hay un montón, yo tengo un montón de amigos que la verdad que desde las redes sociales hacen un quilombo bárbaro, como se dice generalmente, y molestan, y los gobiernos ya lo tienen un listado de gente molesta a los cuales no les quieren contestar, etcétera, y Manuel seguramente es uno de ellos, pero me parece que se puede hacer mucho desde hoy con las herramientas que tenemos. No estamos en los 90, que era mucho más complicado, que había que sacar una gacetilla y mandarla a los medios de comunicación a ver si la querían levantar, y te mandaban una cámara. Hoy filmás un videíto, lo viralizás, y no hay, y me parece que es mucho más simple que en otras épocas, con lo cual, y después estamos las organizaciones que podemos ayudar cuando podemos y de la forma que podamos a esos ciudadanos, a darles una mano de cómo viralizar, darles algunos aspectos técnicos más en profundidad, etcétera, que estamos obviamente a disposición. Ahí una cosa que quería acotar con respecto a eso, una causa que también me interesa personalmente es, y se volteó así, es el voto electrónico. Digamos, como ingeniero con 20 años de experiencia profesional en software, estoy convencido que el voto electrónico es una pésima idea. Digamos, y se volteó así, digamos, con gente realmente molesta. O sea, digamos, el mascarón de proa del movimiento le mandaron a la cana y lo llevaron a la casa, sí, por molestar. Javier Esmaldone, un cordobés, digamos que fue uno de los que más molestó al respecto, y lo allanaron. Así que sí, digamos, y fue mucho más influyente que un medio grande. Mucho más influyente que un medio grande. Así que por eso, o sea, el monopolio de la información de vuelta, el Estado y los medios masivos lo perdieron. O sea, ahora lo comparten para bien y para mal con mucha gente. Y eso es un poder muy grande. Bueno, muy bien. ¿Queda alguna otra pregunta, Nicolás? No, estamos. Estamos, bueno. Entonces, vamos a dar por finalizado este encuentro. Nuevamente les agradecemos muchísimo, un panel excelente, todo súper interesante. Les contamos que, bueno, para quienes no conocen Integración Ciudadana, este tema es un tema de lucha, por eso les proporcionamos esta ordenanza que ese proyecto, digamos, que elaboró Raúl Boscoff en el año 2013, que por supuesto es una ordenanza que hay que modificarla, que hay que modernizarla, pero lo que quisimos significar es que en el momento en que estuvimos en el Consejo Deliberante, tratamos con todos los esfuerzos de abordar este tema y de socializarlo y de que se apruebe, de que se regule, sin éxito, por supuesto, pero bueno, cuando volvamos al Consejo Deliberante vamos a seguir en esto, y me alegra mucho que haya concejales hoy acá y que públicamente digan que están en contra de este negocio que se hace a través entre el Estado y los medios de comunicación. Así que bueno,
vamos a finalizar este encuentro. Les agradecemos muchísimo a todos y a todos los participantes. Y bueno, quedamos en contacto. Ahí pusimos la ordenanza para el que quiera leerla y quiera hacer sus aportes. Nuestras redes y nuestro mail está a disposición. Y muchísimas gracias a todos y a todas nuevamente. Un abrazo grande y hasta la próxima. Gracias, Hasta Manuel, Pablo y Sandra. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Adiós, gracias.